Es un gran amigo mío, me tenía botada, pero aquí está con nosotros una estrella, José Hoppelman. Gracias por venir una nueva mañana, es primera vez, ¿verdad? Primera vez que estoy aquí, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno verte, gracias a la audiencia. A propósito, y Condesa estaba desesperadita desde ahorita por tratar algunos de los temas que tienen que ver con justicia y tener una persona que lo maneje, ¿verdad? Es un privilegio. ¿Qué está pasando a nivel de la estructura Hoppelman, Ministerio Público, las filtraciones específicamente de la autorización para investigar las finanzas de Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y una cantidad de funcionarios y personalidades? ¿Es normal que la prensa, que todos, la sociedad maneje la intríngulis de la investigación o estamos entrando en una nueva era? Bueno, desde mi óptica, y lo he mantenido siempre, filtrar documentos de procesos antes de que los mismos sean judicializados constituye una violación del artículo 95 del Código Procesal Penal. Y es un catálogo de derechos que se le abre a toda persona que se sindica como autor o cómplice de una infracción cuando se le afectan derechos fundamentales. Es cierto, la investigación puede ser secreta en algunos puntos, pero inmediatamente esto afecta a derechos fundamentales de una persona investigada, tienes que dar acceso a lo que tú como persecutor de la política penal tienes en tu proceso en contra de esa persona. Y esa es la discusión que se genera sin ningún tipo de otra consideración que no sea una discusión de carácter meramente doctrinal entre la magistrada Miriam Germán y la directora de persecución penal del Ministerio Público, cuando se discute si entregar o no el contenido de la carpeta fiscal a un investigado. Las dos veces que han surgido al foro público diferencias de conceptos jurídicos entre la magistrada Miriam y la directora de persecución penal ha sido efectivamente por el respeto de derechos fundamentales y garantías procesales. Así lo vimos aquella vez cuando la magistrada Miriam Germán, a raíz de unas alertas migratorias ilegales, emitió una carta que envió a la opinión pública despegándose de esa acción y criticándola. ¿Pero quién es la jefa entonces? Bueno, la magistrada Miriam Germán es la Procuradora General de la República. Ahora que tú traes eso a colación, ella manda una carta deslindándose, despegándose del proceso, y todos conocemos, ¿verdad?, el evento. Sin embargo, sí se dio, o sea, era ilegal, ella es la jefa, ella dice no estoy de acuerdo, pero sí ciertamente se dio el evento. Bueno, eso es parte de la independencia del Ministerio Público. Esa independencia que yo refiero, que no solamente tiene que ser a lo externo del Ministerio Público, sino también a lo interno. Cada fiscal tiene su propia independencia. Cada fiscal tiene su propio criterio. Lo que no debemos es tener criterios que vayan en contra de la Constitución o de las normas procesales, porque después los procesos sufren esas violaciones de derechos fundamentales como consecuencia negativa en los tribunales, como ha ocurrido en otros casos, como el de los Tucanos, como el de los Tres Brazos y como el de Odebrecht, que se acerca a una decisión de la Corte de Apelación que, según lo que yo he podido revisar, lamentablemente no será cónsono con lo que la gente quiere, pero tal vez con lo que el derecho sí manda. Hoppelman, ¿y no puede ser que la intención final de la filtración de documentos, de expedientes, no digo en este caso, sino en todos, sea a modo de protección para que la misma población influencie de una manera u otra en las decisiones de los jueces, que no se deben llevar de lo que piense la gente, sino actuar según la ley, según el Código Procesal Penal? Pero sabemos que de una manera u otra, cuando la población se empodera y acusa y sentencia a cada acusado que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, va a influir en alguna forma en los jueces. Mira, yo no puedo presumir cuál es la intención con la filtración de esos documentos. Raras veces yo me dispongo a navegar en el mar de las especulaciones, no me gusta. Lo que yo sí sé es que esa filtración es una violación de derechos fundamentales. Ese catálogo de derechos del artículo 95 del Código Procesal Penal establece, creo que en el numeral 7 u 8, que las personas no pueden ser presentadas ante los medios de comunicación como culpables. Claro. Entonces, violentar esas garantías no me parece sano para el Estado social, democrático y de derecho donde nosotros vivimos, sino
eliminemos los tribunales y lo empoderamos a ustedes, le ponemos borlita. Exacto. Para que entonces juzguemos aquí. Como antes en los juicios públicos en las plazas, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. Suelta a María, Barrabás, eso suelta a Barrabás, ¿te acuerdas? Y eso que Bueno, pero es que mencionas, el juicio más importante de la historia, cuando se le preguntó a la gente a quién prefería salvar, si a Barrabás o a Jesús, la gente salvó a Barrabás. Entonces, no estoy comparando aquello con esto. Simplemente digo que el derecho no es para la población, es para los abogados y para los jueces. Así Los es. medios de comunicación, los cuales siempre apoyo, muchas veces sentencian mucho más que la gente. Claro. Afirmamos de manera categórica que se hizo o se cometió tal hecho, cuando ni siquiera la autoridad lo ha afirmado de manera categórica. Tú ves, tú me has puesto a reflexionar. Sí, Cuando porque yo hago un comentario en las redes, no, de verdad, y tengo días pensándolo. Yo hice un comentario sobre lo de Donald y ni siquiera puse su cara, ni la quise compartir. ¿Por qué? Porque yo digo, lo estamos sentenciando y yo estoy siendo parte de esto porque lo estoy mencionando. Tú puedes hacer un comentario, pero o emitir no una afirmar. opinión. Exactamente, pero de verdad, de verdad. Sobre la base de ese mismo criterio, la misma magistrada Miriam Germán envía un comunicado la semana pasada diciendo que la moral es muy difícil de reafirmar o de retomar Sí. una vez ha sido lacerada, a raíz de una ola de comentarios negativos referente a una persona que fue desvinculada de un caso en el ministerio, de una posición en el Ministerio Público. O sea, ellos mismos saben la magnitud del daño que se le causa a una persona cuando se le imputan cosas todavía en una fase incipiente del proceso penal. Claro, claro. Es bueno resaltar que la presunción de inocencia es un estado natural del ser humano. Es un derecho fundamental tan importante como el derecho a la vida, como el derecho al buen nombre, como el derecho a la libertad. Y un principio también en derecho. Entonces, esa presunción de inocencia, derecho fundamental, pilar de la democracia y garantía de la libertad y la dignidad de los seres humanos, tenemos que respetarle a nosotros también, lo que hacen Claro. opinión pública, las mismas autoridades. Yo siempre digo que la presunción de inocencia y el buen nombre no le importa a nadie hasta que le toca a un familiar o Eso una es persona así. cercana. Opperman, una pregunta. Claro. Eso que tú comentas de que nosotros como pueblo, como sociedad, que no tenemos nada que ver, hablo por mí, con ese tema de derecho y de abogados, porque no lo somos, esto aplica también, por ejemplo, al caso del actor dominicano Andrés Castillo, que él se enteró de que él estaba siendo juzgado, de que él tenía Investigado. que él estaba siendo investigado a través de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación comenzaron a hablar del caso, comenzaron a mencionar su nombre, a subir fotos, a hablar de él, y a él nadie ni siquiera lo había llamado ni le había dicho que él estaba en nada. Entonces ahí también está lo que tú comentas de que tal vez como pueblo y como medio de comunicación nos adelantamos y violamos el derecho de la O la persona. justicia Mira, muy lenta. Yo no creo que sea negativo denunciar un hecho. La protección de la presunción de inocencia no llega hasta cercenar la libertad de expresión. O sea, hacer eco de la denuncia Ahora, está bien. hacerse eco de la denuncia sin afirmaciones Exacto. lapidarias Exacto. es un ejercicio del periodismo responsable. Ahora, escuchar una sola parte o publicar un reportaje solamente ponderando la argumentación de una sola parte, incluso burlándose de la defensa de la otra, no hace un buen ejercicio de opinión pública. Y una muestra de eso, y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, es que fue rechazada la solicitud de medida de coerción. ¿Fue bien instrumentada? No lo También sé. la denuncia. No lo sé. Porque supuestamente la figura del acoso aquí como que eso No, está... no lo sé. Yo no conozco las intríngulis de esa solicitud de medida de coerción. Pero en el Código Ahora, lo que Penal, sí sé- el término acoso. Es que sí fue rechazada ¿Cómo había que la someterlo solicitud. a él, por ejemplo? No lo sé. Yo no he hurgado sobre eso. Y no me gusta emitir opiniones sobre casos que no manejo, no Claro. conozco. Hablemos de Donald Guerrero. Estamos viendo, y de hecho ahora mientras hablo contigo a través del Listín Diario, una publicación donde lista las personas mencionadas en este informe, que incluye a Claudio Silver Peña, a Lisandro Simón Lizardo Mezquita, que el ex administrador del Banco de Reservas, al señor Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Camaño, Luis Miguel, a Picirillo Macabe, Luis Valdemiro Reyes Santos,
¿De qué se trata esto que ha puesto en conflicto, como esbozábamos al inicio, a doña Miriam Germán y a Jenny Berenice? Este ministro, ex ministro de Hacienda, porque ya tenemos 2 años de ver escándalos tras escándalos, o cada vez que se está pagando uno, se prende otro. ¿Cuáles son las implicaciones que podría tener? Yo había oído así como fuera de cámara, ¿verdad?, que Donald Guerrero estaba siendo investigado, que había ido a dar algunas declaraciones, pero hasta ahora esto sale. Los medios de comunicación, sobre todo los informales, nos traen detalles de los avances secretos de las investigaciones. Hemos escuchado los interrogatorios de Donald Guerrero desde hace meses. Incluso de los investigados que se mencionan ahí, se ha dicho que alguno de ellos ha llegado a algún tipo de acuerdo. Acuerdos que han sido manejados con mucha discreción y que no han sido sometidos a la autorización del Poder Judicial. Sobre el caso de Donald Guerrero en particular, nosotros ni siquiera deberíamos hablar del tema, porque no hay un caso como tal. El Ministerio Público comienza una investigación por una información que tiene de manera formal o informal, a través de un acto administrativo de mero trámite o un acto administrativo definitivo, lo que fuera. Empieza a recabar información y empieza a generarse una idea de lo que pudo haber ocurrido con X o Y situación. Y es lo que ocurre en el caso de él. Sobre el objeto de la investigación, es bueno resaltar que se trata de la adquisición por parte del Estado de cosas que han sido declaradas de utilidad pública o que son ocupadas por el Estado Dominicano. Dentro de esas, los terrenos donde se encuentra el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez o Las Américas. Y procesos de expropiación que tienen 40, 50, 60 años de expropiados, en violación de los derechos de esas personas y de esos propietarios. Habría que ir a cada uno de esos procesos para realmente verificar, que me imagino que eso es una tarea que debe estar haciendo el Ministerio Público, si a esas personas se le debían esos valores. Y cuál es el ilícito penal que se imputaría si el Estado realmente se ha descargado de la deuda que tenía. Entonces, no entiendo cómo se utilizan conceptos como estafa contra el Estado cuando el Estado era deudor de esas personas. Yo lo que pudiera criticar es el momento en que se saldan esas deudas, que es el momento donde el país se encontraba en el medio de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un cambio de gobierno, como citaba Condesa. El cambio de gobierno no. Como que huyendo a última hora. El cambio de gobierno no debe ser un motivo de alarma porque el mandato de esos funcionarios terminaba con su destitución. Ni siquiera con la llegada del 16 de agosto, sino con la llegada del decreto que lo sustituía como funcionario. Y tú tienes facultad para ejercer y despachar hasta que el tú último día. Ahora, lo que es criticable socialmente hablando, ni siquiera jurídicamente hablando, es que se hagan esos desembolsos que tienen años pendientes en un momento donde la República Dominicana se encontraba gateando con una economía cerrada y todo el mundo pasando por el trauma de una pandemia que todavía al día de hoy no hemos superado sus secuelas de manera definitiva. Hopperman, ¿qué es lo que significa cuando un juez aprueba fiscales rastrear operaciones de Donald Guerrero? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Y qué impacto tiene que sea público al nivel de la investigación, según tu pericia, que estaría este caso ahora? ¿Qué suma que eso sea publicado? ¿Qué suma? Desde mi óptica, nada, violenta derechos fundamentales. Y lacera la imagen de un investigado de cara a un posible proceso penal. No suma nada. Ahora resta muchísimo, porque ahora estamos mencionando nombres de personas que mañana el Ministerio Público puede descartar. Sin embargo, transcurrido un tiempo, tú buscarás esos nombres que están ahí y en los buscadores de internet te va a aparecer fulano de tal, corrupción. No se usa ya fue demanda sentenciado socialmente. Claro, aquí no se usa demanda contra el Estado como en Estados Unidos, porque por ejemplo, para mucha gente, Tommy Galán, ex senador de San Cristóbal, no importa lo que haya dicho el juez al final. Yo, por ejemplo, me lo acuerdo es cuando estuvo procesado, por decirte un caso, Valentín de Santiago, Julio César Valentín, que era un tipo con un perfil presidenciable, una cosa impecable. Después de estar en el caso de Brecht, para muchas personas, y de hecho ahí está su gravitación política, como mermó. O sea, no se usa aquí que estas figuras que son prácticamente su moral destruida, no hay una figura
para demandar al fiscal, al Estado. ¿No se usa eso aquí? Sí las hay, las figuras existen. Que se haga consuetudinariamente, no. Pero el ejercicio de un derecho, como el derecho que tiene el Ministerio Público de investigar y someter un hecho que entiende punible, no puede acarrear daños y perjuicios, al menos que eso se haya hecho con mala fe censurable o en violación de los preceptos legales. Entonces, que yo pienso que ha habido mucha mala fe en muchos procesos y filtraciones, yo lo pienso. La mala fe es algo interno que no se presume, hay que probarla. Entonces yo no pudiera opinar así. Sí te puedo decir que en esos casos, como el de Odebrecht, el 90% de los imputados han sido descargados. Y los que quedan, lamentablemente, según lo que he podido verificar, es difícil que la sentencia condenatoria en contra de Ángel Rondón y Víctor Díaz se sostenga ante el Pleno de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Porque ellos son los que sobornaron. ¿Y dónde están los sobornados? Eso es una gran pregunta que habría que hacérsela al Ministerio Público que dirigió esa institución en su momento. Partiendo de eso, Hopperman, estamos en la era de la justicia independiente, vemos muchos casos que si nos empezamos a citar, pues no acabamos. ¿Cuál es la proyección que tú entiendes, tú que eres un actor del sistema? Van 2 años, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo va a estar doña Miriam Germán ahí. ¿Qué tanto adelanto podríamos ver en el cambio de la mística de lo que ha sido el Ministerio Público hasta ahora? Es que el Ministerio Público que nosotros tenemos sigue siendo el mismo. Lo único que ha variado es la cabeza de doña Miriam Germán, quien lo dirige y quien públicamente ha establecido que hay que respetar derechos y garantías procesales. Por lo menos nos hemos enterado de eso en varias ocasiones. ¿Qué continuar haciendo para que esa independencia relativa siga funcionando? Bueno, pues designar en su momento, cuando sea necesario, personas que tengan un perfil parecido, una independencia intelectual marcada y que no respondan a intereses partidarios o grupales, por lo menos evidentemente, porque todo lo demás es una institución de carrera donde se comienza desde fiscalizador a través de concursos, se sigue a procurador fiscal, luego a procurador de corte, luego a procurador general adjunto, etc. Ojalá que algún día podamos ver un procurador general de la República que provenga de la carrera del Ministerio Público. Lo que sucede es que en el diseño constitucional y legal que tenemos del Ministerio Público no podemos arrancarlo del cuerpo del gobierno central. Y entonces, ¿tú sí crees que hay que reformar la Constitución para tener una verdadera libertad de Ministerio Público? ¿Y cómo se elegiría? Y en los países que se ha hecho, ¿qué resultado hay? Yo no soy de opinión que la Constitución hay que estarla tocando todos los días. Mejorarla siempre es posible. Pudiéramos hablar, tal vez, de un proceso de elección del Ministerio Público a través de ternas, etcétera. Pero eso todavía en el diseño no es posible. Hasta que no tengamos una política de persecución penal del Estado y de manejo de las cárceles diseñado de una manera diferente al que tenemos actualmente, no podemos despegar la política de persecución del Estado para controlar esa criminalidad que a todos nos aqueja todos los días, de la persecución penal de los procesos. Cuando Miriam Germán no esté, si no tenemos el mecanismo legal constitucional para garantizar la independencia, ¿qué nos garantiza que va a venir una persona pegada a los procesos como ella? Porque después de todo va a ser una persona designada por el presidente. Mire, en los Estados Unidos durante mucho tiempo no era una norma escrita la no reelección por más de 2 periodos. Sin embargo, era una norma que se respetaba y que, de hecho, hasta el día de hoy, aunque ya se encuentra escrita, se sigue respetando. La sociedad dominicana requiere de personas despegadas de intereses particulares para dirigir la persecución penal. Eso es algo que ya creo que nos ha quedado claro a todos que es saludable. Ahora, esperemos que lo que venga a futuro, sin tener que tocar la Constitución solamente para eso, pueda ser parecido y pueda ser beneficioso. 30 segundos, Hopperman. ¿Es persecución política, justicia independiente lo que hemos estado viendo con el escarceo de los funcionarios de la gestión pasada?
Yo no pudiera decir que es una persecución política. Todavía no puedo afirmar eso. Habrá que ver el resultado de esos procesos en el foro donde tienen que ser decididos, que es en la justicia, para poder afirmar una cosa u otra. Bueno, muchas gracias, José Hoppelman, gracias a la audiencia. Se nos acabó el tiempo, chicas. Yamel, Condesa, mañana estamos de nuevo aquí en una nueva mañana. Esta es tu casa, vuelve. Gracias, cuando quiera.